Todo esto y mucho más es lo que nos trae la actualidad del día, pero esta noche nosotros nos adelantamos, porque mañana sin duda se celebra pues una noche muy especial, la Noche de la Economía, que la lleva realizando desde hace años en la Cámara de Comercio, y uno de los nombres protagonistas es el de Salvador Huertas. Esta noche nos acompaña para contarnos muchas cosas interesantes que afectan a nuestra región. Él es el presidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Murcia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Decía que su nombre mañana pues seguramente será portada en algún periódico regional y también en la televisión, como decimos, porque es de los pocos que va a recibir esa medalla de oro de la Cámara de Comercio. ¿Cómo lo recibe? Pues en primer lugar con sorpresa, porque la verdad es que no lo esperaba, y en segundo lugar con satisfacción. Yo siempre digo que me considero un afortunado porque si me distinguen por algo en lo que he creído y en lo que he trabajado durante muchos años y que me gusta, pues realmente lo que podría esperar cualquier persona. Por lo tanto, agradecimiento, sobre todo además por provenir de los propios compañeros de corporación. Para que la gente se haga una idea, en estos más de 40 años de premios se han entregado solamente 10 a personalidades de la región. Pues posiblemente eso también sea un hecho a destacar, ¿no? El encontrarme dentro de esas personas que han tenido una actuación y una labor que, a juicio de los demás, ha sido meritoria. Muchos son los motivos por los que le dan esta medalla, sobre todo, entre otras cosas, por su lucha para mejorar la justicia en nuestro país, especialmente entre las pymes. Recordamos, ya lo presentamos así, usted es el presidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio. ¿Para qué sirve el arbitraje? El arbitraje es una figura, es un mecanismo para resolver conflictos, para temas mercantiles, que queremos promocionar de una manera decidida y que encontramos un hándicap, y es que, a diferencia de los países anglosajones, que esta figura está muy consolidada, pues los países latinos le cuesta más. La verdad es que, como sabemos, en el ámbito jurisdiccional hay muchos asuntos que están paralizados en los juzgados, se tarda muchísimo tiempo, y durante ese tiempo el conflicto está latente. Lo que pretendemos nosotros es, insisto, en el ámbito mercantil, es que aquellos litigantes que tengan un problema puedan solucionarlo mucho más rápido, de manera más económica, incluso consiguiendo una confidencialidad total y además con la posibilidad de elegir el árbitro, ponerse de acuerdo el árbitro que va a dirimir el contencioso que tiene pendiente. Entonces yo creo que es una experiencia y es una herramienta de suma utilidad, y ahora, coincidiendo precisamente con el 25 aniversario de la Corte de Arbitraje, lo que queremos es impulsarla, y para eso contamos afortunadamente con la colaboración de muchas instituciones. Unas forman parte del patronato, pero las que no forman parte del patronato de la Corte de Arbitraje, su interés y su vocación está demostrada y comprometida. Se cumplen 25 años, ¿cuántos se han aprendido en este sentido? En estos años, concretamente, hemos hecho, en las labores de arbitraje que han hecho en una relación de árbitros, que son los que se ponen de acuerdo para elegir los litigantes, prácticamente han sido de todos los sectores económicos e incluso asuntos de diversa envergadura económica. Nosotros lo que pretendemos evidentemente no es competir con la jurisdicción ordinaria, ni tenemos medios. Ojalá nos planteásemos que hubiese muchos casos y tuviésemos que ampliar las dotaciones presupuestarias, pero sí colaborar que aquellas personas que tengan un interés marcado en solucionar su contencioso en un corto plazo, podamos realizarlo. Hay muchas empresas murcianas que ya han cogido esta oportunidad del arbitraje, o sea, bueno, vamos a ver, esto. En Murcia es una de las regiones españolas donde la gente tiene más tendencia a litigar. Eso habría que estudiar los motivos, ¿no? El por qué, ¿no? Al final de lo que se trata es elegir un tercero para, sin tener que acudir al juzgado, pues pueda ocuparse de solucionar ese tema que por un momento enfrenta a dos partes. Hombre, afortunadamente la vida de la actividad económica es una vida que está presidida por el funcionamiento ordinario. El contencioso es la excepción. Es decir, podríamos decir que cuanto menos enfrentamientos y menos diferencia de criterio y menos contenciosos haya, mucho mejor. Pero ahora mismo quizás ese cambio que pretendemos es un cambio de mentalidad. Al final el empresario dice, hombre, pues yo estoy de acuerdo con esta herramienta, pero quien termina decidiendo es el prescriptor. ¿Quién es el prescriptor? Pues básicamente es su asesor o económico, o el asesor legal, su abogado, o incluso también los notarios, porque los notarios en el seno de sus despachos se constituyen muchas sociedades y pueden incluir la cláusula de arbitraje. Para acudir al arbitraje no es necesario que en un contrato
esté recogido en una cláusula que está más o menos normalizada, sino que es posible, si en un contrato que se firmó en su día no se aludiese a la figura del arbitraje, las dos partes en litigio voluntariamente pueden acudir al arbitraje porque así lo acuerdan. Entre los profesionales, la figura de este árbitro es bastante conocida. Yo creo que no es del todo conocida. Precisamente ahora lo que pretendemos es, con la colaboración de todas las entidades, pues hacer un esfuerzo, por ejemplo, en los últimos cursos de las universidades, donde se estudien, en fin, los distintos mecanismos para resolver los litigios, el que se le dé más atención al arbitraje, pues generalmente será posiblemente en derecho mercantil o el derecho procesal. En ese tema están comprometidos tanto la Universidad de Murcia como la Universidad Católica, que es una entidad que se ha incorporado recientemente también al patronato de la Corte de Arbitraje. También la Escuela de Práctica Jurídica, que es la escuela donde ya van personas licenciadas que han pensado que van a ejercer el derecho. No todos los licenciados eligen el ejercicio de su profesión. Hay licenciados que a lo mejor deciden ser funcionarios, hay otros que deciden montar su propia empresa, pero todos aquellos que van a la Escuela de Práctica Jurídica son personas que en un porcentaje altísimo han decidido vocacionalmente dedicarse al ejercicio del derecho. Por lo tanto, esas personas es muy interesante que contemplen que el arbitraje es un mecanismo más junto al de la jurisdicción ordinaria para solucionar los problemas de sus clientes. Y quien puede recomendar a sus clientes, a los empresarios en este caso, que acuden a esa vía y no a otra, son efectivamente lo que yo llamo los prescriptores, que son los que prescriben, los que aconsejan. ¿La única diferencia es la agilidad? ¿Va mucho más rápido o hay otras cosas? La economía, ahí la agilidad de la economía, también la confidencialidad. Es decir, el asunto que puede ir a un juzgado, pues a lo mejor es posible que puedan conocerse quiénes son los que litigan. Generalmente en el arbitraje es bastante todo más discreto y más silencioso. Y hay una cosa muy importante, que es la especialización. Porque lo que hacen las partes es ponerse de acuerdo con un árbitro que se supone que tiene el grado de conocimiento y de especialización sobre el tema que tiene que juzgar. En cambio, y no es de merecer en absoluto la capacidad de los jueces, no todos los jueces tienen una formación de todos los temas y todas las especialidades. Por lo tanto, en el juzgado que haya un tema, puede ser que un juez sea más conocedor de esa materia que de otra. En cambio, cuando se elige un árbitro, las dos partes se ponen de acuerdo, están eligiendo a alguien que consideran capacitado y con conocimientos suficientes para ocuparse de esa cuestión. ¿Y en la región en qué asuntos es donde está? Temas mercantiles. O sea, hay mediaciones también o arbitrajes en temas de consumo, en temas laborales, pero nosotros no nos ocupamos de eso. Nos ocupamos básicamente de temas mercantiles, es decir, son contenciosos como consecuencia del tráfico mercantil o conflictos societarios. Y hay que decir que no abarca, nosotros nos podemos ocupar no solamente de cuestiones de empresarios de Murcia que tengan una diferencia, no, sino son también, la Corte nuestra tiene también ámbito de caso para asuntos internacionales, es decir, puede haber un conflicto entre una empresa con un socio de Murcia, con un socio que es extranjero o a la inversa. Decíamos que usted es presidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, pero antes ha sido pues fundador de CROEN, presidente de la FREN, pertenece a la Cámara de Comercio, como decimos. No sé, ¿cómo ve que está la actualidad política, no solamente nacional, que estamos ya casi a un mes, ¿no?, de que repitamos otra vez las elecciones, sino también la regional, en cuanto a la economía me refiero? Que pues usted mire, yo sabe le voy a decir algo más, que no es confesión porque lo he dicho alguna vez. Yo que estoy vocacionalmente, que empecé mi andadura profesional en una serie de actividades y organismos, estuve en cámaras, fui fundador y promotor de CROEN, de la FREN, del Metal, he estado de presidente del Consejo Social de Universidad, he estado en el Consejo Económico Social. Al final, todos esos organismos tienen una nota y un denominador común, que forman parte de eso que llamamos la sociedad civil, de la que tan necesitados estamos en nuestro país. Es decir, la vida de un país es tan importante que no se puede dejar solamente en manos de los políticos. Con todo mi respeto, y conste que yo tengo un gran respeto por la actividad de los políticos. Me estoy refiriendo a la buena política, de la que la ejercen la mayoría, ¿no?, al margen de los casos lamentables que pueden existir, que yo creo que son casos aislados. Entonces, lo que creo es que la sociedad civil en este país está en una inferioridad de condiciones, el peso que tiene es muy reducido con respecto al de otros países. Y eso creo que nos pasa factura. Al final, lo que yo creo que tenemos que hacer es cada uno que se ocupe de sus temas. Quien mejor puede ocuparse de los temas económicos se supone que es el ámbito empresarial, y para eso es muy importante que esté organizado en instituciones, cámaras, organizaciones empresariales, para que puedan dialogar con los sindicatos, que es un elemento fundamental para las relaciones, y también
con las administraciones, sean locales, estatales o autonómicas. Y al final, cuanto más organizado esté un colectivo, en este caso el colectivo empresarial, mucho mejor. Una de las cosas que estoy más satisfecho en toda mi andadura profesional, junto con la labor que he hecho modestamente en mi empresa, ha sido dedicarme a hacer cosas y trabajar en las que quería. Yo ahora cuando miro hace 30 y tantos años, cuando constituimos CROEN, que éramos 4 o 5 personas, no había cargos ninguno a repartir, íbamos nombrando la buena nueva en Caravaca, en Jumilla, a las 12 de la noche uno se preguntaba, ¿qué hago yo aquí predicando en el desierto? Y el predicamento yo creo que era el adecuado, es decir, se ha terminado una etapa, que era la que había antes, el sindicato vertical, España entraba en el régimen de libertades, había un griterío porque todos los colectivos lo que estaban interesados era en que se solucionasen sus problemas y para que uno lo escuche, lo primero que uno le pregunta es, ¿usted a quién representa? Si uno se representa a sí mismo, posiblemente las posibilidades de ser atendido, no digo ser atendido o escuchado, son mínimas. Por contra, si uno representa a un colectivo serio y organizado, las posibilidades de ser escuchado y ser atendidas las peticiones, por lo menos en la medida que sean justas, yo creo que son bastante superiores. Como miembro de ese colectivo empresarial, ¿ve la luz al final del túnel? Ya se cumplía hace nada, ayer, un año de las autonómicas y municipales. Yo soy persona que generalmente se queja poco. O sea, yo creo que hay que ser realista, hay situaciones mejores, hay situaciones peores, los ciclos económicos de bonanza o de época de dificultad pueden durar más, pueden durar menos. Yo lo que creo es que el trabajo riguroso, las crisis yo creo que ha habido gente que se ha pasado el tiempo lamentándose, les ha pasado factura, y hay otros que han reconocido que hay una crisis, que había que tomar medidas, a lo mejor medidas incómodas, medidas poco atractivas, pero que había que tomarlas, y eso ha permitido que su empresa perviva. Aquellas que han estado buscando pretextos en elementos externos, por otra parte ciertos, yo creo que muchas veces nos han abandonado lamentablemente. Yo creo que un país debería tener un tejido empresarial sólido, y es una muestra de la estabilidad de un país, si sus distintos colectivos, en este caso el empresarial, que está muy ligado a la actividad económica, y la actividad económica está muy ligada con el nivel de vida de calidad. Sin buena situación económica, eso que hablamos de los servicios sociales, educación, sanidad, yo no sé cómo se pueden pagar, porque al final se termina pagando por dinero, y si la actividad económica va bien, esos servicios irán mejores. Si por contra hay dificultades, las dificultades se trasladan también a ese capítulo. Ya para terminar brevemente, hablamos de la crisis a su sector, que lleva dedicado toda la vida, al de la automoción, a la venta de los vehículos. Lógicamente le ha tocado, pero poco a poco empieza a repuntar, ¿no? El automóvil, la verdad, es que ha sido un sector, ha tenido una crisis tremenda, distinto si fuesen camiones, que ha sido profundísima, furgonetas, importante, y turismos. ¿Qué le ocurre? Pues lo que ocurre es que ha habido muchas empresas, lamentablemente nos han abandonado, pero ha habido otras, la mía tengo la fortuna de que ha sido las que sobrevivió, y como suele ocurrir, salen más fortalecidas. ¿Por qué? Porque yo creo que aplicamos esa medicina que yo le he dicho antes, que es que en lugar de quejarnos lo mal que están las cosas, nos hemos dicho qué es lo que hay que hacer para superar la crisis. Y evidentemente no aislarnos de la crisis, porque la crisis está ahí, pero hacer cosas distintas a las que se venía haciendo anteriormente, reinventándose. Ahora mismo estamos en un horizonte francamente alentador, donde la recuperación del mercado viene a ser superior en torno a un 15 o un 20% cada año con respecto al anterior, y aunque estamos lejos de los niveles del año 2007-2008, donde empezó la crisis, afortunadamente nos estamos acercando. Y ahora mismo el sector del automóvil es un sector que está bastante bien. Tenga en cuenta, por ejemplo, estaba hablando antes de los sindicatos, ahora que se habla tanto de la reforma laboral, nos han dado un ejemplo, las fábricas de automóviles han conseguido, los sindicatos de esas fábricas, con los fabricantes ponerse de acuerdo para que se incorporen, fabricar nuevos modelos, y eso es empleo, en lugar de deslocalizar la producción y llevarla a otros países. Es un ejemplo de cómo el diálogo entre colectivos empresariales y sindicales organizados es posible llegar a acuerdos. O sea, el sector automóvil es un ejemplo y una referencia de cómo en plena crisis se han salvado muchos puestos de trabajo por el entendimiento que ha habido. Evidentemente ha habido cesiones, a lo mejor incrementos de jornada, reducciones de bonus, algunos sacrificios de plantilla, pero en el conjunto, si no hubiese sido así, habría sido mucho peor. Y ahora estamos asistiendo a un renacimiento del sector que yo creo que es muy positivo para los que trabajamos en el sector, pero sobre todo para
para la economía en general. Salvador Huertas, enhorabuena por esa máxima distinción de la Cámara de Comercio y gracias por acompañarnos. Buenas noches. A ustedes, muchas gracias.